¿Qué es un vector entonces? Vector, array o arreglo es un conjunto de variables del mismo tipo. Esto es esencial. Es un conjunto de variables del mismo tipo. Es un tipo, es un tipo de dato indexado para manejar gran cantidad de información del mismo tipo. Se referencian por un identificador, un nombre común y un subíndice numérico. ¿Cuál sería acá nuestro nombre identificador? ¿Qué piensa que sería? La manzana. Nuestro cajón de manzanas. Este es todo nuestro cajón. Y en cada posición tenemos una manzana específica. Estudiamos los tipos estáticos cuyo tamaño se define en tiempos de compilación y no puede alterarse en tiempo de ejecución. Bueno, eso es medio una definición. Y acá es la definición más... eh, podemos ver que el vector puede tener un tamaño diferente, que nosotros lo vamos a definir la cantidad de posiciones. Lo que tenemos que tener en cuenta siempre es que arrancamos a contar, el primer índice arranca en 0, esto que vemos acá son los índices. Siempre arrancamos a contar en 0 y va a ir, cuando lo declaramos, le vamos a decir la cantidad de espacios que nosotros queremos que tenga nuestro vector. ¿Y qué tipos de datos pueden ir? Int, float, char, double, struct. Atenti a esa. Si nosotros definimos un vector de tamaño 10, vamos a arrancar contando en el 0 y vamos a ir hasta el 9. Y va a tener, si contamos después, 1, 2, 3, 4, va a contar 10 casilleros. Eso es un vector de tamaño 10. Acá vamos a ver un poco de código, cómo se declara un vector en C. Acá ya no, ahí hasta el momento, acá conceptualmente, ¿alguna duda, consulta? Vamos bien. Vamos a verlo ahora cómo... Esto, lo importante es que ustedes lo entiendan conceptualmente. Un vector lo pueden aplicar en un montón de lenguajes, cada lenguaje lo va a tratar de diferente manera, pero estructuralmente es esto. Esta imagen que tienen acá. Es un conjunto de elementos que tienen que ser del mismo tipo. Si nosotros decimos un vector de int, tienen que ser todo lo que guardamos acá adentro, tienen que ser int. Acá para este ejemplo, tienen que ser todas manzanas. No podemos guardar pera ni naranja. En este caso vamos a guardar acá int, porque estamos guardando el peso de la manzana. Sería un vector de int. Tiene que ser eso, del mismo tipo. Excelente, continuemos. Ahora vamos a ver cómo hacemos nosotros esto en C. ¿Cómo vamos a definir un vector en C? Bueno, voy a agarrar el lápiz. Y esta va a ser la forma de que nosotros vamos a definir el vector. Vamos a decir el tipo, como lo veníamos haciendo hasta ahora, el nombre de nuestro vector y la cantidad de posiciones que va a tener nuestro vector. En este caso decimos, voy a crear un vector de int que lo voy a llamar v1 y va a tener 6 posiciones. Va a arrancar en el 0, el índice 0 y va a ir hasta el índice 5. Eso atenti a eso, cómo se recorren los vectores. Acá decimos, vamos a declarar un vector de float, lo vamos a llamar v2 y va a tener 4 posiciones, o sea que va a ir del 0 al 3, los índices. Y acá lo que hacemos, también un vector de int lo llamamos v3 y en vez de decirle específicamente el número, utilizamos un define. El define lo habíamos visto, ¿no? Donde definimos que el tamaño va a ser 5. Esto es lo mismo que pasarle 5 acá. Lo que nos permite este define es... Sí, Hernán. Siempre que declaremos una variable y
pongamos un número entre corchetes, ya lo toma como vector, ¿no? Exactamente, Hernán. Esa es la manera de indicarle a nuestro compilador en C que eso va a ser un vector. Y para acceder, esto está mal, esto no se puede, nosotros tenemos que definir acá de un ejemplo el valor al momento de crearlo, de declararlo. No podemos, nuestro vector no puede adquirir tamaño con un dato ingresado por el usuario. Tenemos que definir cuando nosotros declaramos nuestro vector el tamaño. Va a ser de tamaño fijo. Formas de declararlo. Bueno, acá tenemos diferentes formas de declararlo. Acá declaramos un vector y de esta manera, entre llaves, le podemos decir ya el contenido de nuestro vector. Le decimos un vector de int que se va a llamar v1, entre corchetes, no le pasamos el tamaño, pero le pasamos el contenido. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Va a crear un vector que va a arrancar en 0, va a guardar el 5 en la primera posición, después el 1, va a guardar el 3, en la posición 2 va a meter el 2, en la posición 3 va a meter el 6 y en la posición 4 va a meter el 2 y ahí terminó. Esta es otra forma de declararlo, acá lo declaramos con un tam, acá se va a llenar, le decimos que el tamaño es 15, pero vamos a llenar solamente las primeras 4 posiciones. Acá vemos, ahora lo vamos a poner en práctica esto para que vayan familiarizándose de cómo se manejan estos vectores. A mí me gusta llamarlo este conjunto de datos, estas cajitas, estas listas, cómo se van manejando. ¿Cómo accedemos a cada posición del vector? Con el índice, indicándole el índice entre corchetes. Si nosotros queremos acceder a la posición 0, tenemos que decirle entre corchetes la posición a la que queremos acceder. Vamos a verlo en código, así lo vamos. Vamos acá, declarar un vector. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto que no lo vamos a usar. Creo que tenía un ejemplo acá ya comentado. Yo voy a declarar acá un vector de int, le voy a poner de nombre lista y le voy a decir que tiene 5 posiciones. Como dije, los índices arrancan a contar en 0, 0, 1, 2, 3 y 4. Estos son los índices. Y los valores, al declararlo directamente, esto lo que va a hacer es ir a reservar un espacio en memoria. Y me va a guardar, me va a reservar 5 posiciones. 1, 2, 3, 4, 5. Y esto le va a llamar lista. Ahora, vamos a ver un poco cómo accedemos a cada posición o cómo guardamos contenido en esa posición. Que lo veíamos ahí un poco en la presentación. Para acceder a la posición 0, yo tengo que decirle lista, que va a ser el nombre de mi vector, entre corchetes la posición a la que yo quiero acceder, ejemplo que yo quiero guardar acá. En mi primera posición le pongo 0 y acá le digo guardate el número 10. Lo vamos a imprimir para verlo en pantalla. Valor
Esto como es un vector de int, voy a usar %d. Y acá para imprimir, le voy a decir, imprimirme la lista en la posición 0. Y ahí vemos que nuestro valor en la posición 0 va a ser 10. O sea, ¿qué hizo acá? Cuando repasemos esto. Declaramos nuestro vector, acá se reserva el espacio memoria de 5 posiciones de int. Acá vamos a ir a la posición 0 de nuestro vector y vamos a guardar el 10. Entonces, en esta línea volvemos a la posición 0 y la mostramos. ¿Cómo tengo que hacer yo si quiero guardar? A ver si quedó claro esta parte. En la posición número 3, el número 20. ¿Qué tengo que escribir? Lista, los corchetes, igual a 20. ¿Qué le tengo que decir adentro de los corchetes? Número 3. Ahí Agustín levantó la mano. Perfecto, número 3. Porque estamos accediendo. Siempre acá entre corchetes le tenemos que decir la posición a la cual queremos acceder. Y acá le ponemos 20. Imprimimos. Copiamos exactamente lo mismo, pero acá le tenemos que decir la posición ahora 3. Vamos a poner acá un /n para que haga un salto de línea. Impecable. ¿Va quedando en claro esto? Acá lo que hicimos es, vamos a nuestro vector lista, a la posición número 3 y guardamos el número 20 acá. Y así lo mismo podemos hacer con todas las posiciones. Si queremos acceder a la 1, acá ponemos 1 y guardamos lo que nosotros queremos. Para la 2, la 2. Y así es la manera que vamos a ir utilizando nuestros vectores. Vamos a volver un poco ahora a la presentación. Dudas, consultas, hasta acá vayan parándome y consultándome si tienen alguna duda. Una pregunta, ahí Sí. vio que está imprimiendo posición por posición. ¿Hay alguna forma de imprimir directamente todas las posiciones del vector? Excelente. Excelente pregunta. ¿Cómo crees que lo podríamos hacer, Hernán? Si nosotros sabemos que nuestro vector tiene 5 posiciones. Sí. La verdad tengo más preguntas que dudas, pero ¿Qué estructura iterativa vimos hasta ahora que podríamos llegar a utilizar como para ir imprimiendo cada posición y no tener que andar escribiendo todas? una estructura iterativa. ¿No era el voice? Ahí es el for. Un for Mismo. podríamos usar o un while. Nosotros acá podemos hacer un for. Acá voy a guardar valores en todas las posiciones, así vemos cómo... la posición 2, 10, 20, vamos a decirle 30. Si no le pongo nada, 3. Y 4. Nos va a imprimir basura o lo que tenga en la memoria en ese momento. Y acá sí, puedo hacer un for. Vamos a decirle int i, arrancando en 0. Y vamos a decirle mientras que i sea menor que ¿qué? Que nuestro tamaño del vector. O sea que vaya de 0 hasta menor que 5. Y vamos a ir aumentando nuestro i con i más más. Entonces acá me voy a copiar esto. Y esto lo voy a comentar.
Le voy a decir print valor. Acá le voy a imprimir también la posición. %d. Yo puedo utilizar i acá para ir imprimiendo la posición. Y en la primera vuelta va a valer 0, después va a valer 1. Y acá, ¿qué se les ocurre que yo puedo utilizar para ir indicándole la posición? Yo quiero que primero imprima la posición 0, en la segunda vuelta imprima la posición 1, la 2. La I también. Exactamente, yo puedo usar la i, hacerme de esta i, es decir, si yo acá i la primera vuelta va a valer 0, bueno, en vez de decirle 0 le paso la i. Y a esto va a pegar toda la vuelta. Y ahí tenemos cada posición con su valor, con una estructura de for, con una estructura iterativa. ¿Dudas, consultas hasta acá? Estamos bien, vamos entendiendo lo que son los vectores. Impecable. Continuamos. ¿Cómo se almacenan los vectores? Bueno, esto es lo que comentábamos recién. Se reserva un espacio de memoria y vamos accediendo a cada vector con el índice, que se lo indicamos entre corchetes. Esto se llama aritmética de subíndices. Nosotros acá le vamos diciendo con nuestro nombre y entre corchetes le decimos la posición que queremos acceder. Esto es lo que vimos recién. Acá, esto lo hicimos recién en código. Podemos inicializar un vector de la misma manera con esta estructura iterativa. Podemos cargar todo nuestro vector. ¿Cómo se les ocurre que podríamos? Acá voy a copiar esto. Y en vez de hacer esto, voy a comentar. Voy a usar este for. Pero en vez de imprimirlo, lo voy a cargar. Le voy a decir que en la posición i me guarde cualquier cosa. Le puedo guardar acá. Puedo decirle 20 más i, porque i es un int, como para que vaya variando. Vamos a ver esto. 20. En la primera posición guardó, entró, posición 0, vale 20 y le sumó i. Como i vale 0, la posición 0 quedó 20. En la segunda vuelta aumentó i en 1. Me guardó la posición número 1 el valor 20 más i, que en este caso vale 1. Y así sucesivamente 22, 23, 24. Esa es otra manera de cargar nuestros vectores. Esta es una manera de recorrerlos. Está bueno esto, que les quede claro cómo ir recorriendo nuestros vectores. Y lo podemos mostrar por pantalla. Tanto lo podemos ir cargando o mostrando por pantalla. Acá, bueno, analicemos el siguiente código. Acá es un código más de lo que vimos. Y copia de vectores. Mientras sea del mismo tipo se pueden copiar. O sea, si podemos acá, si declaramos un vector de int y le decimos que la posición i es igual a otro vector de la posición i, hace la copia. Esto va a ir guardando en el vector 2 lo que tenía en cada posición. Mientras sea del mismo tipo no va a haber problema. No pueden hacer de diferentes tipos nada más. Voy a borrar esto. Y cuidado con los índices. Es muy importante esto de tener en claro que cuando declaramos un vector arrancamos a recorrer en 0. La primera posición es en 0. Vuelvo al grafiquito este de las manzanas o a este. Si declaramos un vector de tamaño 10, vamos a arrancar con el índice 0, 1, 2, 3, hasta el 9. Pero vamos a tener 10 posiciones. Eso es importante para que tengan cuidado ahí con los índices.
Bueno, y acá esto es un ejercicio, no sé si quieren hacerlo individual o grupal. Voy a abrir una votación.